Bienvenidos amigos a este subprograma La Raíz del Templo. Quien les habla, Guillermo Rolando, y la empresa Productos Naturales Pirámide los saludan y les dan los buenos días. Bien, amigos, amigas, esperamos con sinceridad que estén pasando un bonito día. Hoy día ya estamos jueves 11, ¿no? Jueves 11 de septiembre. Y bueno, el tema de ayer ha estado más o menos induciéndonos, ¿no? Induciéndonos a todos nosotros a ver, a disciplinarnos y todo lo demás. Y se me ocurre que nosotros tenemos que tener una idea portentosa de lo que es nuestro camino y qué es lo que en realidad hemos venido a hacer en este mundo. Entonces ahora se me ocurre que podríamos hablar de las 3 montañas. Ustedes han visto, bueno, ¿no? Ya nosotros hemos escrito 9 libros. Y mi primer libro fue La Raíz del Templo. Y de ahí vi que no iba a hablar nada, y de ahí me fui a las 3 montañas. Y después de 340 páginas me di cuenta que no había hablado nada, y me fui a los Trimegisto, después a la Tarea de los Dioses, la Iglesia Íntima, que todos los 5 es la evolución de una sola persona y los que lo rodean, ¿no? Son 5 libros que se llaman La Raíz del Templo y se explican un montón de cosas, pero para mí, para mi concepto, el libro más maravilloso que pude escribir es Las 3 montañas. En La Raíz del Templo hablo de las iniciaciones menores, y en Las 3 montañas ya hablo ya para adultos. Ya en las iniciaciones menores es la lechecita cuando somos niñitos, pues, ¿no? Y ya las iniciaciones mayores son las pruebas. Para las personas que no lo saben, un iniciado es una persona que tiene que pasar por pruebas. Tú no puedes ser iniciado, tú no eres iniciado, pero igual sigues pasando por pruebas. No me digas que la vida es bien facilita. Porque cuando a mí me dicen las personas, uy, yo no tengo ningún tipo de problema, todo me va bien, entonces yo le digo, ten cuidado, Dios ya te olvidó. ¿Por qué? Porque hay que pasar por pruebas. Hay que pasar por situaciones. Está bien que ya estés acomodado económicamente, ya que bien, te felicito, llegaste a un nivel, pero hay que seguir avanzando. Entonces se me ocurre, yo sé que en una hora voy a sintetizar bastante un libro de más de 330 páginas, creo que algo por ahí, ¿no? Entonces, pero va a valer la pena. ¿Por qué? Porque yo pienso de que nosotros no nos estimamos lo suficiente como para saber que si eso es para algunas personas, es para todos, pero no todos lo logran hacer, porque no sabemos exactamente cuál es el camino. Ahora yo te voy a explicar, ¿no? Te voy a hablar de las iniciaciones menores y las iniciaciones mayores, qué cosas son las 3 montañas y todo lo demás. Entonces, para hacerlo rápido, tengo que darte las ofertas, pues, no, rapidito nomás, las ofertas, que es el Silves, el Secan y las cápsulas de moringa de 134 soles a 100 soles. Nuestros efervescentes, que cuestan 30 soles, te los voy a dar, 2 serían por 60 soles, 3 te voy a dar por 60 soles. Y nuestro nuevo producto, que no es tan nuevo porque hay una diferencia nada más entre curarina y la abuta y elementos hepáticos atomizados, el Green Mix T, junto con el Ultra C, cualquiera de las 2 presentaciones. Si a ti te sienta o estás buscando la ácida, ahí está, la puedes llevar. Si estás buscando la alcalina, la puedes llevar, cualquiera de las 2.
cualquiera de las dos, te lo llevas junto con el Green Mix Té de 100 soles, te lo vas a llevar a 80 soles, te ahorras 20 soles. Ya sabes que todo esto es en Girón Las Camelias, 314, Urbanización Camacho, La Molina. Teléfono 435-2313. 435-2313 y al 940-150-343. 940-150-343. Ya sabes que nuestra atención es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche y los días sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Rapidito. Ya que hemos estado mencionando la semana pasada esas partes muy interesantes y también antes de eso y en estos días también la Biblia, fantástico. Uno tiene que ir entendiendo de que esta magia, porque todavía no hemos llegado a la parte mágica que también se enseña en la Biblia, ¿no? Y entonces, pero uno tiene que entender lo portentoso que somos nosotros. Nosotros tenemos que tener una forma de pensar de nosotros mismos maravillosa. Nosotros nos subestimamos, ese es el problema. Y nosotros comenzamos a tener dudas y miedos, ese es el problema. Ya te he dicho ya que las reacciones químicas son fundamentales para que tengas salud y para que crees ese magnetismo maravilloso. De eso nos ha dotado Dios a todos nosotros. El asunto está en que nosotros estamos dogmatizados, que estamos ahí inhibidos por el asunto del sistema y de la sociedad y no podemos salir de esto. Y la persona que quiere salir de esa persona se burlan, se enfadan, se ríen, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que ir entendiendo, ya te he dicho, cuando tú tengas un plan no se lo cuentes a nadie. Y no es porque la gente sea mala, sino que no te van a comprender, nada más. Bueno, en fin, quiero ir de frente a explicarte lo que son las 3 montañas. Y por eso es que en la Biblia siempre paran hablándote del monte y del monte y del monte, ¿no es cierto? Te hablan del monte aquí, te hablan del monte, el oriente, ya te expliqué qué significa eso. Ya te expliqué. Entonces ese es un trabajo astral, pero también es un trabajo físico. ¿Por qué? Porque tenemos cuerpo físico, eso es lógico. Y muchas de estas iniciaciones y muchas de estas pruebas primero son físicas y materiales en la vida diaria. Y otras partes de las pruebas son en el astral, son en lo que se llama pues el mundo de los sueños, que no es el sueño, sino que es la 5ª dimensión, nada más. ¿Ya? Entonces, ahí ya vamos a poder ir entendiendo mejor el Génesis. ¿Ya? Mucho mejor vamos a poder ir entendiendo el Génesis. Porque muchas de estas pruebas, como para la de Abraham, por ejemplo, que te conté, la del hijo que iba a matarlo y que después le dijeron no lo mates y mataron y puso en holocausto a un animalito, ya pues eso es que estás eliminando a un defecto que son nuestros estados animalescos, ¿no? Y entonces ya eso es en el astral. Eso es en el astral, pero quiero que entiendas a la perfección lo que te voy a decir, porque todo, así como te he dicho que lo de la Biblia es espiritual y material, que es geográfico y que es histórico y que otros no, exactamente lo mismo viene a ser las 3 montañas, en la que todo el mundo, el ateo, el agnóstico, bien pitucos son cuando dicen yo soy agnóstico, son los que saben y no saben. En fin, pero esto de las iniciaciones menores, que vienen a ser las pruebas de la vida diaria, porque ya te he dicho que esta es la escuelita, estamos todos nosotros, así tú creas en Dios o no creas en Dios, porque la vida a todos los trata por igual. ¿Ya? Entonces, eso es, yo se lo explico con ciertos rasgos muy inocentes, lo que es en el libro La Raíz del Templo. Y ya después de ahí sigue el libro de las 3 montañas, donde ya el asunto ya es para que es Harry Potter ni que nada, es para hacerle una película en Hollywood. Pero y lo que parece que es una película para divertirte y distraerte, es una realidad del ser humano. Es tu realidad para cuando ya estés listo.
para cuando ya estés entrenado, cuando ya estés disciplinado. Yo creo que explicando las 3 montañas, uno va a decir, wow, eso, qué locura, no lo puedo hacer. Claro, pues, ¿qué lo vamos a hacer en la condición que estamos? Pero en la medida que va pasando un poco a poco el tiempo y nos vamos eternizando, o sea, la alta percepción, todo cambia. Y todo eso lo puedes hacer. Lo que tú creías antes no podías hacer, sí lo puedes hacer. Porque ya hablamos ya de que el tiempo cambia todo y al final lo convierte en una mentira. En cambio, la eternidad no cambia nada porque todo es perenne. ¿Ya? Eso ahorita no se puede entender porque la mente la tenemos como la tenemos. Pero yo quiero entrar a esto. Quiero entrar a que la explicación que yo voy a dar acerca de esto no es una película, no es una fantasía, no es una ilusión, y que todo se va a realizar en el astral. Las pruebas las vas a pasar por el astral, así te acuerdes o no te acuerdes, y las pruebas las vas a pasar acá en el mundo físico, así no te des cuenta de los pequeños detalles. ¿Ya? Porque si tú, por ejemplo, te vas al mercado y te peleas con una persona, ya perdiste, no pasaste una iniciación. Esa pelea, esa trompeadera, ese pleito, que no has llegado a las manos, pero has llegado a los insultos, ya, eso te resta méritos y te resta puntos para la vida diaria, para la escuelita. Te están tomando nota todos los días pasas por notas. Esas son las iniciaciones. Y uno dice, pero no, esa es la vida diaria. No, señor, la vida diaria son las iniciaciones, todos los 365 días del año. Para eso hemos venido nosotros. Eso es lo que yo quiero que entiendas. Que yo no me he inscrito en el club. No, que yo no soy espiritualista. No, que yo no creo en Dios. No existe eso. Eso es todavía tu momento. Ya después, nadie te va a obligar a que creas en Dios. Nadie te va a obligar. Menos Dios. Dios no te obliga. Dios no te obliga a nada de eso, pero igual la vida diaria te trata como un iniciado. Entonces, ¿tú prefieres pasar por la vida con iniciaciones conscientes o tú prefieres pasar la vida diciendo soy agnóstico, yo no creo en Dios igual vas a pasar por lo mismo? Igualito, creas o no creas, igualito vas a pasar por las iniciaciones. Entonces yo prefiero 1000 veces pasar por las iniciaciones a sabiendas, porque después de ahí yo ya sé que va a seguir, a que yo no creo en Dios, ni yo no creo y yo no creo, y que yo no sé qué me va a venir mañana. No, pues pero yo prefiero saber, para que me agarre listo, preparado y entrenado. Claro que sí. Así que se me ocurrió que esta podría ser buena idea. Yo sé que en 1 hora no vamos a poder explicar todo, pero vamos a tener un gran margen, una gran idea, una síntesis fabulosa de lo que es la vida en realidad para cada uno de nosotros. Que ya sé que que después los comentarios van a decir, wow, pero eso es imposible de hacer nada. Es decir, ¿cómo crees tú que Dios nos entrena para que nosotros pasemos de ser seres humanos a dioses? ¿Cómo crees tú? Y eso que cuando uno termina las 3 montañas y uno ya se vuelve Dios, de ahí todavía sigue más. Así que olvídate, no es que ahí nomás queda, ¿ya? O sea, es interesantísima nuestra vida. Por Dios, es interesantísima nuestra vida. Nosotros somos wow. Pero no nos damos cuenta de eso. Nosotros, el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Así te enseñan. Así te enseñan. La vida es una. Baila, canta, come, ríete. Así te enseñan. Nadie te discute porque hasta en los 10 mandamientos dicen, santificar las fiestas, que tiene un mérito, tiene una idea de cómo deben de ser tus propias fiestas. Bueno, ya, arrancamos. ¿Cómo es que se comienza? ¿Cómo es que se arranca? Nace, crece, se reproduce y muere. Ya, estás luchando contra esa sombra, contra esa tiniebla que es la vida diaria, ¿no? La vida triste jardín de mi abuelito, ¿ya? Entonces, eso no es, ¿no? Y vas luchando con el sistema y con la sociedad. Eso tampoco es. Pero eso te va llevando a un estado de hipnosis y a un estado de ignorancia, porque no sabes a dónde va y repites lo que los demás repiten. Correcto, pues estamos verdes, estamos pipiolos, estamos pichoncitos, eso es normal. Así arrancamos todos. Y por eso ves que hay algunos que son más inteligentes y otros que no. Así arrancamos todos. Eso no es ningún problema, ¿no? Y entonces
Y entonces ahí, ¿qué es lo que viene? Vienen las iniciaciones menores. La vida diaria. Así, tal cual, como tú la conoces. Así como te digo, algo tan simple y tan sencillo de que te vas al mercado y pisas el palito y te enfureces con alguien, ya perdiste. Y en cambio, cuando tú ayudas a los demás, colaboras con algo sencillo que no necesariamente tiene que ser dinero, ya estás ganando un punto más a favor. Entonces tú lo que tienes que hacer en las iniciaciones menores es creando más virtudes y eliminando y no dejándote llevar por los defectos. Mientras menos defectos, más limpieza y vas mejorando en tu vida diaria. Porque a nadie se le da una cruz que no pueda cargar. Que la cruz vienen a ser pues las más son psicológicas que otra cosa. Más psicológicas, pero eso no quiere decir que sean solamente psicológicas, ¿ya? Quiero que me entiendas bien. Equilibrio en las dos partes, la materia y la espiritualidad. Entonces, en las iniciaciones menores, uno tiene que ir estudiando lo mínimo, pues ya yo me quiero desdoblar en astral. No, señor, primero estudia acá, agarra tu libro, lee, escucha los temas de gente que puede ayudarte, que tú sepas que te va a ayudar, ya, escucha esos temas, aprende, estúdialo, practícalo, ya está. Esas son entonces eso es. Y entonces en eso, tú tienes que ir entendiendo un trabajo equilibrado de nuestros centros energéticos. Porque ya hemos estudiado eso. El centro intelectual, el centro motriz, el centro instintivo, el centro emocional y el centro sexual. Entonces tú tienes que ir viendo que cada uno de esos centros tiene una necesidad y tiene un combustible, un combustible como por ejemplo la gasolina, ¿no? Querosene, petróleo, 84 octanos, 90 octanos, 95 octanos, el gas que tiene 110 octanos, creo, algo así, ya, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de esos centros energéticos cuenta, uno está bien con, con petróleo, el otro está bien pues con 95 octanos, el otro está bien, así, sucesivamente. Y el que más reserva, porque tiene todas las energías cósmicas, y ahí es donde se guarda todo, es el centro sexual. El centro sexual tiene 1000 octanos y esto es que me quedo corto. Pero ya, vamos a ponerle 1000 para ver la diferencia entre el más grande que viene a ser 110. ¿Ya? Entonces, ya sabemos de que nosotros no podemos pasarnos de la raya con el centro intelectual. No podemos pasarlo de la raya con el centro motriz. No podemos pasarnos de la raya con el centro sexual. No podemos pasarnos de la raya con ninguno de ellos. Y entonces ahí, ¿qué vamos adquiriendo? Equilibrio. Y eso va a hacer que la máquina humana, que el cuerpo humano funcione bien y que comience a tener cierto tipo de reacciones químicas favorables. ¿Entiendes? Porque se arranca ¿con quién? Se arranca con el cuerpo físico. Aparte, ya sabemos que uno tiene que saber perfectamente que tienes el cuerpo físico, el cuerpo vital, el cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo causal, el cuerpo búdico y el cuerpo átmico. 7 cuerpos. 7 cuerpos. Y cada uno de esos 7 cuerpos, tiene 33 vértebras. Son 7 cuerpos y todos ellos tienen 33 vértebras. Por eso es que yo siempre digo, te han amputado una vesícula, no tienes vesícula, pero tienes la vesícula vital, astral, mental, etc. Y entonces uno consume para la vesícula y funciona. ¿Por qué? Porque las demás funcionan. Las demás funcionan ¿con qué? Con las partes elementales, que también participan en la cuarta y en la quinta dimensión, ya sea en la inferior, ya sea en la superior. Entonces ya uno ya va entendiendo que para poder avanzar, tienes que ir subiendo vértebra por vértebra. En el coxis arranca todo, ¿ya? Vértebra por vértebra. Y en el coxis es en donde está lo que se llama la serpiente, que le dicen la Kundalini, que es el Espíritu Santo, pero en indostaní creo que es, discúlpame, no me hagas caso, no recuerdo en qué idioma, pero es un idioma oriental que no tiene cómo transformarlo en idioma castellano, por eso se le llama pues Kundalini.
¿ya? Y ese empieza en el coxis. Entonces, ese despertar de ese fuego sagrado tiene que ver con el sexo. Evidentemente con ese sexo amatorio, ese sexo de devoción, ese sexo, por eso se dice sacrosanto. No es una cuestión de placentero, que tiene que haber placer, porque si no hay placer en la unión, no estás haciendo nada, porque en ese momento de placer, ese placer que tú sientes cuando estás unido en plena devoción con tu pareja, ese placer está pasando tus átomos, tu parte atómica a electrónica. Ese placer es. ¿Ves? Esa parte atómica la está transformando en electrónica. ¿Ves? Y entonces de ahí es donde viene que Daniel lo metieron al fuego y él estaba ahí, por acá. Daniel está, a ver, una rascadita por acá, caliéntame por acá, que por acá estoy friecito. ¿Y por qué? Porque ya Daniel había pasado de la parte atómica, que es donde se achicharraría si es que no hubiera hecho el trabajo, y ya está en la parte electrónica, que quiere decir de que ya está prácticamente, puede pasar. Tú lo miras con cuerpo físico, pero está en estado de yin. ¿Por qué? Porque ese es electrónico, pues. Lo electrónico está en la quinta dimensión. Ya, para que se pueda entender. Porque esto lo tengo que hacer rápido, tengo que explicártelo en 1 hora. Pero este tema tú lo vas a adorar, lo vas a guardar en tu llavero. ¿Ya? Entonces, ahí ya sabemos nosotros que uno tiene necesidad de acumular esas energías intelectuales, motrices, instintiva, emocional y sexual, porque esa parte es cósmica. Esas energías son crísticas, solares, astrales, mentales, universales. Todas esas energías son las que se van despachando hacia todos nuestros centros y hacia todos nuestros cuerpos. Entonces ya quedamos en que uno tiene que ir subiendo a todos los cuerpos. Y lógicamente, por eso es que hay que luchar contra la mala salud, se empieza con el cuerpo físico. Entonces de ahí también viene otra parte. Vienen que comienzan a ver cada detallito de parte tuya. Te van expulgando cada detalle. Si te saludan y tú no saludas, si respondes feo, si hablas lisuras, si mientes, si te pagan por un trabajo por 8 horas y de repente 4 trabajas y 4 te haces el sonso, como somos los peruanos, bien vivos somos, vivazos somos, todos esos detalles te los apuntan. Y nosotros nos volvemos bien bacanes, bien trabajadores, porque el peruano es bien trabajador. Yo no he visto mucho peruano trabajador. No es nuestra naturaleza. Yo he visto peruanos trabajadores, bueno, nunca he ido a Japón, pero conozco. Nunca he ido a España, pero conozco cómo es el asunto allá. Y en Estados Unidos va el peruano a Estados Unidos y se vuelve trabajador. Claro, pues ya no está tu mamita, no está tu papito, ya no hay nadie. Tienes que trabajar, pues es lo más normal. Entonces, ya, ahí es donde uno tiene que entender los detalles. Todos los detalles, por más minúsculos que sean, te lo cuentan. Todo eso te lo ponen en una libretita. Todo eso, por eso, y todo eso está apuntado. Cuando tú te vas al Tribunal de la Justicia Divina, hay 2 libros. Un libro que es el de la vida diaria, que está como la Biblia, con capítulos y versículos. Y el otro es el de esta vida. Y todavía te dicen, llénalo con actos heroicos. Si tú te acuerdas, si tú te acuerdas de ese momento, así te dicen. Y son 2 libros. Uno bien bonito que no puedes tocar, que tiene una especie de serpiente, como la que tienen los faraones, ya, pero vive la serpiente, no es que la serpiente está ahí petrificada, no, vive, se mueve, es un libro vivo, que son cosas que nosotros todavía no entendemos, pero así es. Los detalles, si tú no ves los detalles en ti mismo, no vas a pasar por las pruebas simples de las iniciaciones menores. Escúchame bien, yo no te estoy hablando de las 3 montañas que son las iniciaciones mayores. Todavía estamos hablando de las iniciaciones menores, para chibolos, para los que estamos en el jardín, en el kindergarten de la alta espiritualidad. ¿Ya? Entonces, esos detalles cuentan mucho.
el hecho que tú mientas, que actúes como ocioso, todo eso tienes que cuidarlo y pulirlo todos los días. Que te dijeron que tenías que hacer algo y no lo hiciste, o lo hiciste de mala gana. Por eso es que yo te digo, tu trabajo, o lo que tú hagas, o las medicinas que tú hagas, o atiendas como para Dios. Tienes que hacerlo de la mejor calidad. Tienes que comprar lo mejor para poder ofrecer lo mejor. Eso está incluido en los detalles. ¿Ya? Entonces, de ahí te vienen las pruebas, pues. La prueba del agua, la prueba del aire, la prueba del fuego, la prueba de la tierra. Por ejemplo, en la prueba de la tierra, tú te vas a ver en el mundo de los sueños, por ejemplo, no, ahí es la prueba de la tierra, todas esas 4 pruebas son en el mundo de los sueños. Entonces, si tú estás ahí y hay un terremoto, y entonces, y si tú gritas, ¡mamá! Perdiste. Y no es que hayas perdido, sino que en tu psicología, tú todavía no le sacas partidos a las peores circunstancias o adversidades de la vida diaria. Esa es la prueba de la tierra. ¿Te das cuenta? No le sacas partido. ¿Por qué? Porque lo peor que te puede pasar, tú tienes que sentarte ahí y decir, ¿cómo le saco provecho a esto malo que me está pasando? Así tiene que ser. Así tiene que ser. ¿Qué es lo bueno? Ese es el yin y el yang, pues. Ese es el yin y el yang. Lo totalmente bueno no es totalmente bueno, siempre tiene un poquito de malo. Lo totalmente malo, no todo es malo, tiene un poquitito de bueno. Así, ese es el yin y el yang. Ahí es donde tú tienes que sacar tu sabiduría. ¿Qué has aprendido en esto? Olvídate del sistema y de la sociedad, y de la viveza, y de la pillería, y de yo soy bien peruano. No, olvídate de eso. Entonces ya las cosas comienzan a cambiar para ti. Porque cuando tú comienzas a pasar ese tipo de pruebas, escúchame bien, y escúchame bien, y escúchame bien, y escúchame bien, nunca me voy a cansar. Uno pasa de esas pruebas, tienes un trabajo fisiológico y psicológico, ahí es donde se dice, todo trabajador tiene derecho a su jornal, te pagan no porque te van a regalar un pedacito de cielo como te dice la religión, cuando te mueras, no, te pagan aquí, ahora, ahí, acá, en la escuelita, te pagan. Y te pagan con algo en efectivo y te pagan con un don o una virtud. Ya, hasta ahí, bien bonito. De repente por ahí viene pues la prueba del agua. ¿Cómo es la prueba del agua? La prueba del agua, estás igualito ahí. Estás en la playa bien bonito, bañándote con tu trucita, feliz con la gente, y de repente la gente se desaparece y el agua comienza a levantarse, pero de una manera escandalosa, un tsunami. Tú estás ahí solamente en la arena y el agua se convirtió en una ola de 10 metros, 12 metros. Entonces igual, si gritas, si te acuerdas de tu mami, perdiste. Pero si no, tú dices, ya no llego a correr. Y lo único que haces y reaccionas es que te tiras al mar, pues. Te tiras al mar para que no te agarre la ola grandota y comienzas a nadar hasta que salgas a la superficie. ¿No es cierto? Ya, ahí ganaste. Pero si no, ya. Y entonces, ¿eso qué significa la prueba del agua? Es la capacidad de adaptación en la pobreza como en la riqueza. ¿Por qué? Porque ya te he dicho 1000 veces de que la pobreza es un maestro que te lo enseña. Y la riqueza es otro maestro que te lo enseña. Oye, la abundancia, cuando uno llega a la abundancia, uno cree, no, pues ya tienes plata. ¿Eso qué significa? Eso muy poco significa. Claro que es más relajado que vivir en la pobreza, por supuesto, ¿no? Es mucho más relajado. Pero eso no significa de que tengas que estar pensando ahora cómo invierto esto, ahora qué es lo que tengo que guardar, qué es lo que tengo que volver a poner y cómo hago. Te vuelves más maravilloso. Entonces, eso es una adaptación de que si tienes y no tienes. Por eso es que cuando uno va avanzando, ya te he dicho, tienes de todo, tienes relojes, tienes pantalones, tienes zapatos, tienes todo, y te adaptas nomás con lo que se te hace más cómodo. Ya no te interesa. Y no es porque seas viejo, sino porque ya vas equilibrándote, papá. Para eso son las iniciaciones, tanto las menores como las mayores. ¿Y qué significa en el equilibrio? Vivir arriba y vivir abajo, vivir en el reino de los cielos y vivir acá en el planeta Tierra. Eso es equilibrio. De ahí te viene la prueba del aire. Del aire, pues estás en un avión y se te cae tu avión, ¿qué haces?
¿Qué haces? También gritas mamá. Ya. Entonces, si ya uno se mantiene tranquilo, si uno se mantiene o si no, la prueba del aire es, si estás tranquilo, quiere decir que en el físico ya estás dispuesto a perder lo más querido. ¿Tú te acuerdas que estuvimos hablando de que la hija de Abraham, el hijo de Abraham y que se moría y que después uno tiene que estar dispuesto, y esas son las iniciaciones menores, ¿eh? Uno tiene que estar dispuesto a perder lo más querido, y eso no significa de que Dios sea sádico. Acuérdate de una cosa, te entrenan psicológicamente, eso no significa que van a matar a tu hijo o a tu hija, no significa eso, en el astral sí, acá no, ¿entiendes? Entonces uno está dispuesto porque si no, no, que mi carro, no, que mi casa, uy, ahora la voy a perder mi casa, porque también quieres a tu casa, el apego, van eliminando el apego, ¿ves? Así. Y entonces de ahí te viene otro, la del fuego, una prueba del fuego. ¿Qué significa? La prueba del fuego es la que te acabo de mencionar hace un rato, que vas con una persona y en el mercado te miró feo, te dijo una cosa, te respondió que no sé qué, y tú te sulfuras y ya, perdiste la prueba del fuego. ¿Por qué? Porque la prueba del fuego muestra mansedumbre, el fuego de la ira. Entonces tú puedes tener ira, pero no tienes que reaccionar. ¿Por qué? Porque tú tienes que así como hacen los maestros, que le dicen una cosa y zambacanuta al otro, y el maestro lo mira al susodicho y le dice, no, tú me estás engañando. Dios te ha mandado para que me pruebe, ¿no? Y el otro pata se que, y este está loco, no vaya a ser que agarre una piedra y me dé, mejor me voy. Y entonces, ya, así es más o menos la cosa, la prueba del fuego, que es la ira. Y uno cree que eso es muy normal. Uno anda creyendo de que no, pues me dijo esto, le tenía que responder. Esto no se queda así. ¿Ves? Todas esas cosas tenemos que ir aprendiendo. Por eso es que te hablé hace un rato de los pequeños detalles. ¿Ves? Así es la cosa. Y de repente viene ya cuando has pasado por esas 4 pruebas, que significa que has tenido una purificación en la vida diaria, porque esas son las pruebas de la escuelita. Significa que has tenido una purificación, entonces ya. Viene la prueba del guardián del umbral. ¿Quién es el guardián del umbral? El guardián del umbral es esa personalidad. ¿Te acuerdas que yo te hablé de Abraham y de Lot? ¿No? Es la personalidad. La personalidad es el fantasma. Cuando alguien se muere, uno dice, veo al fantasma. No, el alma ya se fue ya al purgatorio, pero se queda el fantasma, que es esa parte energética de nuestras cosas buenas y de nuestras cosas malas, la personalidad, el carácter, nuestra forma de ser. ¿Entiendes? Entonces, el cúmulo de esa personalidad con lo bueno y con lo malo se le llama el guardián del umbral. No es el mismo, no es el mismo, pero se le llama. De ahí es donde proviene, de ahí es donde nace. El guardián del umbral, en el sueño, tú tienes que ir caminando hacia una puerta. Ya te estás acercando a la puerta y en eso se acerca un monstruo grandazo, gigantesco, hercúleo, con una cara asquerosa, horrible. Y te hace pues el queco de que te va a hacer daño. Y si tú también te acuerdas de tu mamita, perdiste. Y para esta prueba del guardián del umbral, te la hacen 3 veces para cada cuerpo. O sea, si en este momento estamos en lo del cuerpo físico, 3 veces. Si estamos en lo del cuerpo vital, 3 veces. Y así sucesivamente. Entonces tú puedes, si pierdes la primera, te tienes que preparar, pues. Pero ¿cómo te vas a preparar? Con los detalles de la vida diaria, pues, papá. Así que cuando vayas al mercado ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Ese es un señor o es una señora que te está entrenando. No caigas, no pises el palito. Así es la vida, esa es la vida. Y la gente anda creyendo de que no, que yo me porto bien, pero la gente se porta mal. Está bien. Es que uno lo ven con cara de sonso. Está bien. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Una cosa es ser bueno, otra cosa es ser tonto. Uno puede
reaccionar, pero sin que salga la ira. Uno puede defenderse naturalmente. ¿Cómo crees que hacen los maestros? Porque muchas veces a los maestros les dicen tanta tontería y el maestro simplemente le habla una cosa, bueno, que no está en mi verbo, ¿no? Pero ellos tienen un verbo maravilloso, hablan, lo dicen y con eso aquietaron a una persona iracunda. Entonces, esas cosas ¿cómo se hace? Tenemos que aprenderlas cada uno individualmente. Y de ahí viene, cuando ya pasaste por estas iniciaciones menores, ahí viene recién el despertar de la Kundalini. ¿Qué quiere decir? Que en todo ese tiempo, estas personas que han pasado por las iniciaciones han estado trabajando en el amor con la pareja, han estado adorando a su pareja, han estado eliminando defectos con su pareja, han estado vivificando esas energías cósmicas, crísticas, solares, astrales, mentales, con su pareja. Y entonces ya hay una fuerza. Entonces esa fuerza te da derecho a abrir la puerta de la Kundalini. A eso se le llama el despertar de la Kundalini. El despertar de la Kundalini. ¿Me estás entendiendo? Ahí sí, entonces ya van subiendo, escúchame bien, ahí es donde se sube la primera vértebra, la segunda vértebra, hasta la vértebra 33. Cada una de las 33 vértebras tiene una prueba, que hay veces la pasas, hay veces no la pasas, pero sigue subiendo. Por eso se dice de que algunas veces uno se estanca, y cuando uno se estanca se deprime. ¿Por qué? Porque uno no sabe, porque estás en las iniciaciones menores, pero sientes que estás fallándole a tu íntimo, a tu padre que está en secreto. ¿Ya? ¿Estamos? Correcto. Entonces ahí viene ya el despertar de la Kundalini. Cuando se despierta la Kundalini te va a doler, pero como si te hubieran metido una pateadura por atrás. Te va a doler el coxis, pero de alma. Duro te duele. Duro te duele. Y entonces ahí es donde ya tú ya vas viendo. Ahora, una cosa es la enfermedad y no vayan a decir: ay, Guillermo, me duele el coxis, estoy en mis iniciaciones y estás más enfermo que... Hay que tener... Porque nosotros vivimos en una fantasía increíble. Creemos que estamos enfermos, pero estamos bien. ¿Ya? Entonces, por si acaso te digo que así es. O sea, te duele un día. Pero ya al día siguiente eso ya desaparece, pasa y ya va subiendo las vértebras. Y vas sintiendo, ¿eh? Y vas sintiéndolo, por si acaso. Es otra cosa. Porque el despertar de la Kundalini, ahí hay una gran diferencia entre la gente que puede hacer imposiciones de mano y no. Porque la gente que hace imposiciones de mano cree en su buen corazón, supuestamente, de que cura y no pasa nada. No, esa persona que no ha despertado la Kundalini y hace imposiciones de mano, se ensucia. Y la enfermedad del que está curando pasa a su aura y uno comienza a tener unas enfermedades atroces. Entonces, si Jesús el Cristo hacía eso con las imposiciones de mano, es porque él había pasado ya el despertar de la Kundalini, había pasado la primera, la segunda, la tercera, le faltaron montañas. Entonces, es muy diferente. Las imposiciones de manos no lo hace cualquiera, lo hace quien despertó la Kundalini, nada más. Si no, se expone a enfermarse. Y de eso no se tratan las iniciaciones, te cuidan las iniciaciones más bien. Por más que en apariencia estás pasando por que un toro te va a embestir, en apariencia, pero nunca pasa, ¿ya? De ahí te viene la primera montaña, ¿ya? En la primera montaña, ahí comenzamos a hablar ya del techo para arriba, ya, ¿no? Ya comenzamos a hablar de otras cosas. Aquí, por ejemplo, aquí se consiguen los cuerpos solares. ¿Por qué? Porque ya despertaste la Kundalini y entonces tienes que desarrollar a tu cuerpo solar. Lo tienes que desarrollar. Entonces, cuando uno va a desarrollar los cuerpos solares, eso tiene que ser ¿con qué? No existe otra manera más que con la transmutación, con la pareja. No es que yo soy buenito y yo soy buenito y los buenitos somos así, no, señor. Así no se hace. Entonces, ahí despiertas y logras y fabricas los cuerpos solares. Porque así como tenemos personalidad, que es un fantasma creado por nuestra psicología,
podríamos decir que así como tenemos nuestro cuerpo vital y que tenemos nuestro cuerpo astral, ahí vamos formando el cuerpo vital solar, el cuerpo astral solar, el cuerpo mental solar. ¿Te das cuenta? Ahí vas desarrollando. Ya no es así nomás que tengo mi energía y vivo comiendo del cosmos. No, ya comienzas tú solito a fabricar tus propios cuerpos. ¿Ya? Entonces ya las cosas comienzan a brillar para ti, pues ya estás en otro level. ¿Ya? Y ahí es donde uno tiene que haber aprendido mucho las conjuraciones. Las personas que ya están en la primera montaña, ya están ya más o menos despiertos, más o menos porque no están totalmente despiertos, tienen que aprender las conjuraciones sí o sí, las conjuraciones del rey Salomón. Y entonces, cosa que ahí, por ejemplo, tú vas y te presentas en el astral, te presentas a un templo, y ya te he dicho que allá hay templos. Y tú te vas, te sientas y uno dice, ay, qué bonito este templo, y viene el sacerdote y habla y todo, bien bacán, y tú feliz de la vida, y no te das cuenta de que estás metido a una logia negra, y te hablan bien, el 95% todo es Jesús, Dios, cristianismo, todo bien bonito, y en una de esas te lanzan una que te echan a perder. Entonces, para que tú sepas que te estás metiendo a un lugar santo de verdad, comienzas a conjurar al lugar. Y lo conjuras, y cuando lo conjuras se caen como copas de vidrio. ¿Tú has visto esas copas que le ponen ahí, juntan las copas y la echan y comienzan a echar el champán y van corriendo a todas las copas? Ya, ese mismo ruido vas a escuchar después de las conjuraciones, porque ese templo se comienza a caer como forma de cristales. ¿Y por qué? Porque lo conjuraste porque no era un sitio sacrosanto, sino era un sitio negro. Es importante entender las conjuraciones, tener las conjuraciones, no que yo estoy con mi papelito con las conjuraciones. Si estás con tu papelito y estás en el astral, ¿cómo vas a agarrar el papelito? Tienes que aprenderte las conjuraciones. El Caput Mortuum, por ejemplo, ¿ya? En fin. Entonces, de ahí ya, ahí vamos subiendo, ¿no? En la primera montaña se suben las 33 vértebras del cuerpo físico, del cuerpo vital, del cuerpo astral, del cuerpo mental y del cuerpo causal. En la primera montaña se suben todititos. El cuerpo búdico, que es parte de la conciencia, y el cuerpo átmico, que es el Padre que está en secreto, solo es repasado porque ya sabemos, ¿no? Solo es repasado. O sea, es una cosa que al final son 5. De que de todas maneras tienes que hacerlo, pero lo haces algo así como con la conciencia. Ya no es un asunto de equilibrio entre la parte material y la parte espiritual, ¿ya? Más o menos como para que se me pueda entender. Entonces, cuando ya has avanzado en esto, ya comienza la otra parte bien bonita. Cuando ya has avanzado en esto y has levantado todos los cuerpos, entonces ahí viene que ya se te puede decir maestro. Porque ya vas a pasar por la primera de mayores en el cuerpo físico. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pasas una pruebita, que es la prueba de Irene. Esa prueba de Irene, ¿qué significa? De que todos nosotros los hombres tienen un gusto, las mujeres tienen un gusto acerca de lo que es la pareja, ¿no? Que así, asá, que gringa, que ojos verdes, que yo no sé, 90, 60, 90, o morena, o qué sé yo, no sé. Entonces eso en el astral lo conocen los maestros. Entonces tú te entras de una puerta a otra puerta, hay una puerta ahí al final. Tú tienes que llegar invicto hacia la puerta del final. Pero ¿qué sucede en el medio? La prueba de Irene es que se abre otra puertita en el camino y te dicen, guapo, yuhu, y tú no tienes que voltear, y ni con el rabillo del ojo, no la puedes mirar. Evidentemente se va a poder mirar porque aparecen pues como 10, 12 mujeres muy bonitas, muy lindas. Lo mismo para los hombres, ¿ah? Lo mismo sale con las mujeres cuando pasan por esa prueba, salen hombres y de la misma manera te atraen. Y entonces si uno se deja llevar, mirar y crea una impresión, perdió. Porque ahí está el yo de la lujuria manifestándose. Oye, pero si ya despertaste la Kundalini,
y ya ya estás a punto de tener los cuerpos solares, sí pues. Y no tienes defectos, sí pues. Es verdad que no tienes, pero todavía no has eliminado pues las raíces de los defectos. La purga de los defectos. O sea, están ahí incipientes, no, pero eso hace de que cuando están ya microscópicamente, todavía si es que uno comete errores, todavía pueden volver a nacer allá. Entonces, esa es la prueba de Irene. Pasas invicto, llegas hasta la otra puerta, triunfaste, desaparece todo esto, te aplauden. Los maestros, por supuesto, ¿no? Y si no, te regresan a tu cuerpo físico y te dicen, vaya, la escuelita, usted no sabe nada. Y es verdad, y no te exagero. Ya. Y entonces, si pasaste la prueba, te dan tu espada flamígera. Entonces yo ya no sé, si ya tienes tú tu espada flamígera, ya no necesitas pues conjurar, ni que no sé qué, en una iglesia negra. No, ya no. Te ven con la espada flamígera, no te ponen pero ni un kiosco los negros. Ya no, porque saben que con eso los destruyes. Entonces ya ese tipo de tentación ya no va. ¿Ya? Entonces de ahí, ¿no? Entonces aquí recién cuando te entregan la espada flamígera, me equivoqué, no es que aquí te dicen maestro, acá recién eres un iniciado de las mayores. No, ya no te dicen maestro todavía, te dicen iniciado pero no te dicen iniciado de las mayores. Ahí recién te tratan como un iniciado. Cuando ya te tratan como un iniciado, ya los maestros te respetan ya. ¿Por qué? Porque tienes tu espada flamígera. Te reconocen porque tú en el astral apareces automáticamente con tu espada flamígera, que no es una tremenda cosota, es como una daga. Pero apareces con tu espada flamígera, ¿ya? Entonces, en la segunda de mayores, ya que es, porque es la primera, ya pasamos la primera, en la segunda de mayores, el cuerpo vital, ya que es donde vas creando el cuerpo vital solar, ahí lavas los pies a los demás, que no es un simbolismo de Jesús que él lavaba los pies, es un simbolismo. Pero lo que significa, ¿qué significa lavar los pies de los demás? Tienes que ser recontra humilde. Tienes que ser súper humilde. Así, pero humilde. Ya, eso es lavarle los pies a los demás. Ya, esa es la prueba de la humildad. Y en ese lapso de tiempo te meten 8 días, te meten preso. Al hombre lo meten preso. Pero lo meten preso no porque haya hecho algo malo, injustamente lo meten preso. No vaya a ser que por ahí alguien me esté escuchando, a mí me metieron justo 8 días, entonces estoy en las iniciaciones de mayores. No, pues. Cuando te meten preso injustamente, es porque ya estás en la primera montaña, en la segunda de mayores. ¿Te das cuenta? Ya, mira, a las mujeres nunca entran presas, los hombres sí entramos presos 8 días. Y lógicamente que a los 8 días ya nos liberan. Ya nos liberan porque, no me di cuenta que fue un error, disculpe usted. Ya, así más o menos es la cosa. De ahí viene la tercera de mayores, que es para el cuerpo astral. ¿Ya? Y entonces ahí ya, ¿qué es lo que pasa? En esa tercera de mayores, ahí uno sufre, pero sufre. A eso se le llama cargar la cruz. Se sufren, pasas cosas, pero increíbles. En la vida física, ya esto no es astral. Ahí tu familia comienza a traicionarte, tus hijos te comienzan a traicionar, tu mujer te traiciona, que ya no habla bien de ti, habla peste. No significa que la mujer se va con otro hombre, no es eso. Sino de que ya como que te mira feo, que está solo. Bien fea es esa cruz de estar solo. Uno tiene que entender de que hasta los hijos te van a traicionar. Pero evidentemente, si tú los crías bien, eso es un ratito, eso son unos cuantos días o unas cuantas semanas, dependiendo pues de qué es lo que diga tu maestro. ¿Ya? Entonces se sufre horrores. Y ahí ¿qué es lo que ganas? Ya dejas el cuerpo astral menor y ganas el cuerpo astral que ya no sufres, que ya no estás con que, a ver, échate, concéntrate en tu corazón. Nada.
Tú le dices nomás, oye, quiero dejar mi cuerpo físico y ¡plum! Sale tu alma. Al toque. Ya, eso es tener tu cuerpo astral real, el mayor. Ya, esa es la tercera de mayores. Después de ese sufrimiento te dan tu cuerpo astral real. Al toque, que tú solamente piensas en dejar tu cuerpo físico y tu alma sale de inmediato. En un segundo sale, eso es. Después te toca, estamos hablando de la primera montaña todavía, y mira que voy corriendo, ¿ah? Y mira que voy corriendo. La cuarta de mayores, que es el cuerpo mental. Y ahí es donde uno tiene que volver a enfrentarse a ese guardián del umbral mental. Pero escúchame bien, ¿ah? El guardián del umbral mental no es el mismo que el guardián del umbral en las menores, ¿ah? Ese guardián del umbral te coge tu mente. Te coge tu mente. Y entonces tú tienes que luchar, porque lo primero que vas a tener es miedo. Te vas a querer orinar en delante del guardián, y no te exagero. Y vas a querer, o sea, el miedo pues te afloja todo, pues, ¿no? Se te afloja el estómago. En fin, qué sé yo. Y entonces es como una hipnosis. Es como una hipnosis, pero recontra fuerte, que tú tienes que luchar para no dejarte vencer por ese guardián del umbral. ¿Ya? Y entonces ahí, ¿qué es lo que va pasando? Una vez que vences y entras por esa puerta, ganas la mente Cristo. ¿Qué significa? Que ya tienes, ya tu mente no es esa mente básica, fundamental. Ya comienzas a tener mente Cristo, que ya piensas ya más allá arriba que acá abajo. Escúchame bien, cuando yo hablo de mente Cristo, mucha gente lo asocia al dinero, a la plata, a la cucufatería, al que yo no quiero así. No, señor. Cada vez te vuelves más poderoso, menos te interesa el dinero, pero como eres tan abundante, donde pones el dinero donde pones el dedo sale oro, que es muy diferente. Después de ahí, otra prueba que es la quinta de mayores, que es el cuerpo causal. Ahí te toca el guardián del umbral causal, ¿ya? El guardián del umbral causal. Que causal es el mundo de las causas, que puede ser de que te pongan como que no existe nadie, como le hicieron a Jesús. No existe nadie, no hay nadie, tú eres solamente una mente en el vacío, en la oscuridad del espacio. Y entonces ese es la quinta de mayores, el guardián del umbral del cuerpo causal. ¿Qué hace tu mente? ¿Qué hace tu mente pensando de que no existe nadie, que no tiene familia, que no hay humanidad, que no hay planeta Tierra, que no hay otros planetas, que no hay cosmos, que no hay dioses, que no hay nada, solito? Y eso lo tienes que hacer por unos cuantos segundos, porque esa quinta de mayores es horrorosa, ¿ya? Y ahí cuando vences y pasas, te dan a conocer tu nombre interno. ¿Qué es tu nombre interno? Tu nombre interno es que si tú te llamas, por decirte Guillermo, ahora sí tu nombre viene a ser Jonás o Moisés o Abraham o no sé, que es el nombre de tu padre que está en secreto. Ahí recién él te da la autoridad para que tú te digan maestro, por decir Moisés. Evidentemente un maestro jamás te va a decir que es maestro, porque acuérdate que ya pasó la humildad. Ya pasó por el grado de humildad. ¿Cómo va a decir yo soy maestro? No es así, ¿ya? Entonces ahí ya te dan el otro nombre. Ya puedes decir sí, yo me llamo tal. Porque ya te dan autorización para hacer eso. De aquí se escoge, ahí ya terminaron hasta la quinta de mayores. Recién aquí te dan a escoger entre el nirvana y la vía directa, ¿ya? Y aquí recién se te da el nombre de maestro, ¿ya? Entonces, ¿qué es eso del nirvana y la vía directa? Viene un ángel del Señor viene y habla contigo y te dice, bueno, ¿cuál quieres tú? ¿Qué quieres seguir? ¿Quieres seguir acá ayudando a la humanidad, ayudando a más gente a que tengan el conocimiento, o quieres ya retirarte, ir y gobernar un planeta? Si escoges la vía rápida, que es gobernar un planeta, te vas, ahí nomás quedas, te mueres, tu cuerpo físico se muere, te conviertes en un ángel
y te vas a regentar ese sitio 1 siglo, 2 siglos, 3 siglos, no sé, sabe Dios. Pero llega un momento que como no seguiste, ese ángel lo vuelve a capturar el planeta Tierra y se vuelve a pasar nuevamente otra vez las iniciaciones por no ayudar a los demás. Le dan su premio, pero a la vez sigue con su karma. Entonces lo preferible es mejor me quedo, papá, y sigo mi segunda montaña y sigo mi tercera montaña. Entonces cuando tú dices no, yo me voy por la vía directa, que vas a seguir sufriendo y vas a seguir ayudando y vas a seguir con todas las pruebas, ahí recién se te da el nombre de maestro. Ahí eres un maestro ya no eres un iniciado, ya eres un trome, ya haces magia pero como tú quieras. Y esa magia no es necesario que la vean todos los demás, porque hasta eso está prohibido para los maestros. Tiene que hacerse en casos muy espectaculares o por alguna necesidad que vea el maestro. Entonces, después de ahí, evidentemente, la sexta y la séptima son recapitulaciones porque es del cuerpo búdico y del cuerpo átmico. Y entonces aquí, ¿qué es lo que sucede? El íntimo toma control del iniciado y se hace su voluntad. Aquí pasa un proceso, después de la primera para la segunda, acá se pasa un proceso, que son las iniciaciones venustas, que vienen a ser recapitulaciones de la misma cosa, ¿no? De las iniciaciones mayores. Se recapitulan nada más. Y aquí es donde hay vacaciones. Aquí hay unas vacaciones, pero que ya, porque pasar por ese proceso psicológico y físico es terrible. Te dan tu espada flamígera, te dan tu cuerpo de oro, el íntimo cobra vida en ti. Y eso, ojo, que no significa de que tú cambias de carácter, de personalidad, ni nada por el estilo. Tu forma de ser sigue siendo tú, pero ya tú eres el íntimo. Escúchame, ya tú eres el íntimo. Por eso se dice Padre, Hijo, Espíritu Santo, 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Entonces ahí descansas y no se puede tocar a la esposa. No se puede tocar a la pareja, no la puedes tocar, prohibido sexo. Porque si tú la mancillas, tú la tocas con la uña, pierdes no sé qué cantidad de vértebras. Pero no sé, eso sí no lo sé. Pero pierdes, pues hay que ser. No, ya no lo hace, pues porque ya estás en otro level, ya es otra cosa. Entonces ya te vienen las vacaciones. Ya una cantidad indefinida de vacaciones, porque eso tampoco es físico. No es una vacación de una semana, ni de un mes, ni de un año. Eso depende. Y ya después cuando ya te dicen regresa porque tienes que seguir a la segunda montaña, entras a la segunda montaña automáticamente y ahí tienes que hacer todos los trabajos de Hércules. Y si tú te fijas bien, todos los trabajos de Hércules, en realidad la base principal de todo esto es pasar las iniciaciones menores, y cuando tú agarras la primera montaña, ahí prácticamente se hace lo más difícil. Porque el resto, la segunda y la tercera, yo no digo que sean fáciles, son también difíciles, pero ya tienes experiencia por todo lo que has pasado en la primera montaña. Aparte que ya ahora estás con tu padre que está en secreto, que tú eres. Ahí tú te olvidas de que no tengo plata, de que tengo que trabajar, o peor todavía, ya no, ya estás en otra cosa ya. Donde pones el dedo sale oro. Y entonces de aquí vienen los trabajos de Hércules. Esos trabajos de Hércules, que son 12, es prácticamente, para no redundar, porque mira, ya pasó 1 hora, para no redundarte, esos trabajos de Hércules, que son completamente complejos y difíciles, es como se va purificando uno, ¿no? Se va purificando en los círculos dantescos, en los infiernos atómicos, en los cuerpos planetarios. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Lo que te estuve diciendo anteriormente, ¿no? De que cuando uno hace la cuaresma, ya es una persona, ya es un maestro o ya es un iniciado de las mayores. Cuando uno hace una cuaresma, hace esto, pues, se purifica en los círculos dantescos de los infiernos atómicos de los cuerpos planetarios. Cada planeta dura 1 año expurgarlo, pero escúchame bien, ese año no necesariamente es un año físico de 365 días, es un año espiritual. ¿Ya? Así que no te vayas a confundir. No es un año 365 días para la Luna, 365 días para Mercurio, 365 días para Venus, 365 días para el Sol. No, señor. Tienes que pasar por todo ese proceso, ¿no? Y
Y en cada uno de ellos, porque acuérdate de una cosa, lo que es el macrocosmo y lo que es el microcosmo. Tienes que expulgar en cada planeta. Eso evidentemente pues no vas a agarrar tu platillo volador y te vas a ir, eso es en el astral. Y ahí vas purgando las influencias de Marte, las influencias del Sol, las influencias de la Luna, las influencias de Mercurio, lo vas limpiando. Por eso es que el primer trabajo de Hércules es limpiar los establos. Ya a eso se refieren. A eso se refieren. Entonces aquí es donde el niño Cristo ingresa poco a poco por la ley de los 7. Y te vuelvo a reiterar, la ley de los 7 no significa 7 años físicos, sino 7 años etéreos. ¿Ya? Y entonces ese niño físico, ese niño Cristo, crece en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque ya tenemos al Padre, pero no tenemos al Cristo. Entonces ahí es donde recién el niño Cristo va creciendo en nosotros. ¿Por qué? Porque si el Cristo entrara directamente en nosotros, a pesar de que no tenemos defectos, si entrara directamente, es tanto su poder magnético, electrónico, energético, que nos podría hacer daño. Por eso es que entra en forma de Cristo. Un pedacito del Cristo universal ingresa en nosotros, como niño. Entonces, ya de ahí, poco a poco, ese niño va creciendo por la ley de los 7, que no son 365 días, como ya te vuelvo a repetir. Entonces, de aquí viene ya, acá se trabaja los cuerpos de oro, ¿ya? Y entonces, ahí se elimina los cuerpos de fuego y se eliminan los cuerpos de oro. Cuando tú ya eres dueño de los cuerpos de oro, te dan el elixir de la larga vida y te dan la clave para transformar el plomo en oro. Que tú agarras un poquitito de plomo o de cualquier material noble, le echas esa fórmula que te dan ellos y se convierte en oro. Entonces que te vuelvas, pues que no seas abundante es ridículo, ¿no? Entonces ellos pueden hacer lo que quieran, evidentemente solamente lo van a utilizar para sus propias necesidades. Y bueno, ya verán, porque por ejemplo, hay un montón de maestros que vienen y vienen como millonarios, vienen como que wow, tienen un montón. ¿Por qué? Porque ya saben trabajar el plomo en oro. Si a nosotros nos dan esa misma fórmula, hacemos la mezcla, no nos va a salir. ¿Por qué? No nos sale. Porque no tenemos todavía esos cuerpos existenciales, esos cuerpos de oro. Por eso es. Entonces el Cristo crece internamente y toma control del iniciado. Y ya vives por la eternidad. Tienes el elixir de la vida. Ya, aunque es el elixir de la vida, tú también, bueno, ya eso es otra historia. Porque quiero terminar con la tercera montaña. Porque no quiero, la verdad es que la idea es que tú lo tengas claro y no quiero aburrirte. Entonces de ahí viene ya, cuando pasaste, ya el Cristo, ya no el Padre que está en secreto, sino el Cristo crece internamente y toma control del iniciado. Toma control del iniciado. Y de ahí, con el Cristo dentro, entonces ya esa es la tercera montaña. Entonces de ahí cambia tus cuerpos de oro por los cuerpos de luz. Los que se conocen a todititos. Y ahí recién se puede decir que son los trajes de boda. Y entonces en ese tiempo, ¿cuál es la diferencia entre la segunda montaña y la tercera montaña? Que prácticamente en la tercera montaña todo es meditación. Todo es meditación. Tú ya no vives acá mucho, vives allá bastante. O sea, tu cuerpo físico está acá, pero tu cabeza está allá. Todo es meditación. Y estás acá y estás allá. Esos son estados meditativos ya de 24 horas, pues ya es otra cosa. Ya ese es otro level, ya estamos hablando, pues ya, si ya tienes al íntimo dentro de ti, ya tienes al Cristo subiendo cada 7 años espirituales, imagínate pues ya quién eres, ¿no? Pero aún así, teniendo al íntimo y aún así teniendo al Cristo, todavía no eres Dios. Imagínate, todavía no eres Dios. Entonces de ahí ya viene la tercera montaña, que se cambian los cuerpos de oro por los cuerpos de luz. Ahí es donde ya se hablan de los trajes de boda.
Entonces primero se le pide al iniciado, que en este caso ya es maestro, se le pide esfuerzo, luego se le pide sobreesfuerzo, y en esta tercera montaña se le pide super esfuerzos. Ya no es el mismo esfuerzo que usaste para la primera o para la segunda, ya no es lo mismo. ¿Pero por qué? Porque ya eres súper poderoso, pues. Ya tienes que hacer otras cosas, pero de otro calibre, ¿no? Entonces, aquí en la tercera montaña es la entrega total en el servicio por la humanidad. Acá tú te desvives por los demás, no por ti. ¿Ya? Entonces, ahí es donde tiene que haber mucha meditación. ¿Para qué? Para que tus poderes tengan más fuerza. Aquí es donde en la tercera montaña, con el trabajo meditativo y de ayuda hacia los demás, aquí es donde las 3 leyes se transforman en una sola ley, porque nosotros hemos empezado en la de menores con 48 leyes, cuando hemos despertado en las 24 leyes, cuando hemos seguido la montaña, las 12 leyes, y de ahí 6 leyes, 3 leyes. Aquí en la tercera montaña las 3 leyes se convierten en una sola ley, y tienes derecho a entrar en el absoluto, entrar a Dios. ¿Ves? Ahí se acaba supuestamente. Eso, escucha, se acabó la tercera montaña. Pero luego de eso hay una pausa y de repente tu íntimo, tu Padre que está en secreto, tu Cristo interior te dice, tira la piedra para convertirte en Trismegisto. Ay, sí que ya ese es otro cuento. Me voy. Amigo, amiga, sé feliz y recuerda, todos para uno y uno para todos.